¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la bienvenida a un programa más de esta octava temporada de entrevistas, temporada que hemos denominado como la temporada dorada por estar celebrando nuestro segundo aniversario, pero también por estar rindiendo homenaje a personalidades de distintos ámbitos con trayectorias por demás sólidas, reconocidas y destacadas. Y bueno, hoy no es la excepción. Ya tuvimos en esta temporada al violonchelista Carlos Prieto, al geólogo, investigador emérito Fernando Ortega, a César Costa, a la astrónoma Silvia Torres Peinbert y al fotógrafo Pedro Meyer. Y bueno, hoy tenemos un gran invitado. Saludamos como es nuestra costumbre, buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Recuerden suscribirse al canal de YouTube, youtube.com/C/Entrevistas Omar. Y bueno, escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. La idea, como decimos siempre, es tener una conversación con nuestros invitados, pero también con ustedes. Y bueno, recordarles también que este es un programa, primero que nada, para pasarla bien, para pasar un buen rato, conocer a nuestros invitados, aprender de lo que nos vienen a platicar y, ¿por qué no, como decimos siempre, reflexionar en torno a ello? Como les decía, hoy tenemos un programa de lujo, un invitado también de lujo. Vamos a reflexionar mucho y bueno, vamos a hablar de muchos temas, vamos a hablar de biología, de ecología, de biodiversidad, de cambio climático, de la UNAM, de educación superior, de investigación, de docencia, de estaciones biológicas y de muchas cosas más. Y quiero dar la más cordial bienvenida al doctor José Sarucán. Doctor, ¿cómo está? Bien, señor Tobar, con gusto de estar en su programa. Gracias por el espacio y la oportunidad de charlar con usted y con todos los televidentes. Sí, muchísimas gracias. Sabemos que pues tiene por ahí varias actividades, anda por ahí en el museo Sumaya, en un evento, así que le agradecemos muchísimo. No, Quiero, quiero empezar pues con un tema que usted ha tratado muchísimo. Por ahí usted dice que pues este problema es todavía mayor al cambio climático y que el cambio climático por ahí a veces pues le quita protagonismo, pero usted lo cataloga como pues prácticamente el problema más importante que tenemos actualmente y es la pérdida de la biodiversidad. Platíquenos un poquito de esto y por qué lo considera pues mayor incluso al cambio climático. déjeme acotar lo que Ajá, yo coincido con lo que está diciendo, pero déjeme acotarlo. sí, sí, Tanto el problema del calentamiento de la atmósfera, el cambio climático, uh-huh, como la pérdida de la biodiversidad son los dos grandes problemas ambientales del planeta, ok, globales. uh-huh, Yo creo que y estoy hablando aquí más con la idea de nuestro país, que para México los dos son importantes. México tiene que hacer esfuerzos muy grandes en la parte de cortar emisiones, hacer que se usen más fuentes de energía renovable, uh-huh, que no tienen emisiones, etcétera. De, no quiero que se entienda mi comentario que voy a hacer claro, como un desmerecimiento de la atención que debe tener la cuestión del calentamiento de la atmósfera por las emisiones de gases de invernadero, de ok, ninguna manera. Pero en el caso de nuestro país, que si uno lo ve, Omar, desde las emisiones acumuladas desde 1880 y pico, ok, en que se empezó a usar, por, para empezar, carbón y luego ya inmediatamente después otros petrolíferos. uh-huh, Esas emisiones acumuladas, el país que tiene la mayor contribución por mucho es Estados Unidos. sí, claro, No confundamos esto con la cuestión de qué emisiones están haciendo ahorita China o la India. uh, Son muchas, pero son de unos cuantos años para acá, claro, para 5 o acá, 10 años quizá. Lo otro lleva una historia muy larga y sí, consecuentemente un efecto muy largo para el planeta y claro, no hay país que se le acerque.
el siguiente contribuyente, en realidad son 24 o 25 contribuyentes, es la Comunidad Europea. Ah, mire, todos juntos. Todos juntos. Y muy atrás después quedan ya otros países. Entre los 10 o 15 mayores contribuyentes, no estamos en esa lista. Ok. Luego no apareció. Brasil es el último que aparece en ese grupo, y desde luego pues, es un país latinoamericano muy parecido al nuestro. Ok. Habiendo dicho eso, debo decir que el cambio climático es un asunto de tipo global. ¿Sí? Lo mismo contamina un auto en San Francisco, California, que un auto en Bangkok, en Tailandia. El mismo coche, los mismos motores producen pues, prácticamente la misma contaminación por la generación de CO2 y por otros gases también. Y eso va a dar a este bien común que tenemos, que es la atmósfera. Por cierto, una atmósfera que existe ahí por virtud de los ecosistemas que generan oxígeno. Ese es uno de los servicios de ahí viene. enormes. Bueno, habiendo dicho eso, la solución de este grave problema del cambio climático va a tener que venir con dos cosas. Uno, con tecnologías muy importantes que se deben desarrollar y que habría que adaptar y usar para México, pero también con la reducción de las emisiones de esos países grandes. Ok. Y con la ayuda y yo diría casi el resarcir ese gran pecado de emisión, de alguna manera en los países que están sufriendo esto muy fuertemente, que son países tropicales, pobres, con una población muy marginada, de manera que ellos puedan acceder a las tecnologías y a los controles, a las formas de vida que requiere una adaptación al cambio climático, a las altas temperaturas o a las grandes precipitaciones y cosas de este tipo. Okay. Ahí México tiene muy poco que aportar para eso. No tenemos un cuerpo académico grande de investigación en cambio climático, ni tenemos las tecnologías para hacer investigación. Recordemos que Mario Molina, nuestro gran químico, premio Nobel, cuando se fue a Estados Unidos, tuvo que adoptar la ciudadanía americana para poder tener acceso a la información y algunas de las herramientas de adquisición de información. Esto quiere decir que no tenemos manera de hacer eso, tiene que venir de esos países y ellos lo tienen que hacer de tal manera que sea accesible a todo el mundo y que todos sepamos bien cómo cambiar esta situación para cada uno de los países. En contraste, los ecosistemas, la diversidad biológica de un país es una diversidad biológica muy propia. La que tenemos en México es muy diferente de la que hay en Canadá, y la de Canadá muy diferente con la que hay en Tailandia, y la de Tailandia diferente de la de Panamá, y así puedo recorrer los 100 y pico de países que hay en el mundo. Y además tiene otro elemento que es muy importante, que no es tan importante en el caso de la emisión de gases de efecto invernadero. Ese patrimonio, ese bien que es son los ecosistemas, tiene la interacción cultural de cada país. Y esto hace el problema más complejo, más difícil de darle una solución a todos. Cada una de esas cosas debe tener una solución propia. Y en el caso de México, quienes tenemos que hacer los esfuerzos de conservar esos ecosistemas y los servicios que nos proveen, somos nosotros en este país. Y nadie más. Pero déjeme decirle que este país cuenta con la mayor cantidad de información sobre la biodiversidad que cualquier otro país comparable a México tiene. Entonces, ahí tenemos una ventaja, pero también tenemos un capital humano no despreciable, porque en los últimos
30 años, 35 años, quizá 40, se han formado muchísima gente en todo el área de ecología, en diversas cuestiones, pero muchos de ellos dirigidos a cuestiones ambientales. Entonces hay, por así decirlo, un cuerpo de gentes conocedoras listas para entrar a toda una serie de programas de aplicación, de revisión, de verificación de que los proyectos que se están poniendo de conservación se pueden, están teniendo los efectos que dijeron que iban a tener, etcétera. Esta es una posición que tenemos que estar claros que nos da una situación privilegiada a México. O sea, siempre y cuando que esto se considere importante por el país, desde luego, ¿no? Entonces, por esa diferencia, no es que el cambio climático sea menos grave que la pérdida de la biodiversidad, pero nosotros en México tenemos muchísimos más remedios para conservar la biodiversidad que tenemos para arreglar el cambio climático global. Ese es mi punto, ¿no? Perfecto. Muy bien. Oiga, entiendo que México justamente creo que está entre los 7 países con mayor biodiversidad, ¿no? Sí, o 5. O 5 por ahí. ¿Qué tan grave es ahorita la situación en pérdida de ecosistemas y de biodiversidad? Bueno, déjeme darle un pequeño antecedente. Los ecosistemas, los bosques, las selvas, los bosques de pino, los bosques de encino, sí, esas comunidades arbóreas, manglares, etcétera, están ahí porque son comunidades, alguien casi diría organismos, es decir, todo ese conjunto, que están adaptados a las condiciones ambientales, de climas, de suelos, de precipitación, etcétera, de regímenes pluviales y demás. Pero no son nada más los árboles, es todo un contingente de fauna que es propia de ahí, que está imbricada en el ecosistema y que está íntimamente interactuando. Le voy a dar un ejemplo de qué pasa cuando algunos de esos elementos se pierden o una buena cantidad de esos elementos se pierden. Sí. Yo no sé a qué edad usted viajó por primera vez a zonas como Acapulco, como Taxco, como la costa del Pacífico, en auto. Ok. No sé si se acuerda que era imposible ir más de 50 o 60 kilómetros sin que el parabrisas se cubriera de insectos. De insectos, sí, cierto. Que había que pararse, limpiar. Porque si no se veía. Sí. Ahora, ¿cuántas veces tenemos el parabrisas? Eso significa una pérdida de insectos de una cantidad enorme que básicamente es por un problema del uso de plaguicidas, fundamentalmente, pero también por la perturbación de los ecosistemas de los cuales pueden estar. ¿Quiénes son los más importantes consumidores de insectos de la cadena alimenticia? Aves. No hay insectos, dentro de poco va a haber una caída en el número de aves y de murciélagos insectívoros y de reptiles insectívoros. ¿Se da cuenta de la vida tan grande que hay en la cadena que hay, ¿no? Que sí tiene que ver que perturbemos una parte del ecosistema, porque si hay cambios, estos tienen un efecto como de dominó, pues, como se dice, que es muy importante. Y el otro ejemplo muy claro, que lo vivimos, lo hemos sufrido y todavía no salimos de esta situación, es la pandemia de COVID-19. Cuando los ecosistemas se destruyen o se fragmentan, empieza a haber un cambio muy fuerte en la composición faunística de esos ecosistemas. Los primeros que se van, se pierden porque necesitan espacios muy grandes para sobrevivir en poblaciones, son los depredadores tope, generalmente felinos o algunos otros cánidos que pueden estar en estos sistemas. Ok. Estos, y lo que sigue es que
las presas de las que se alimentaban, que en su mayoría son herbívoros, empiezan a devorar toda la vegetación que tenían o la comida y hacen un cambio muy fuerte en la composición de vegetales, y esto genera una pérdida de otros elementos faunísticos, que todo ese proceso acaba en que hay una sobreabundancia de un grupo de animales, los roedores, hay muchos que están ahí, y que son los vehículos preferidos por los patógenos que nos afectan a la especie humana. Ok, mire. Entonces, Ni más ni menos. especie de día de campo para estos cuates, ¿no? Para los patógenos. Y se reproducen en grandes cantidades, y cuando esos roedores tienen algún tipo de contacto, o algunos otros animales tienen un tipo de contacto con las poblaciones que están cerca y pegados a los pedazos de selva o de bosque, empieza a haber un efecto de contagio el caso más claro, para no confundir, fue la peste bubónica, la peste. Ujú. Y esto ocurrió, básicamente los registros más detallados que hay, porque ya había manera de hacer historia en la Edad Media, porque en los pueblos europeos, particularmente del norte, que acababan con los bosques porque necesitaban la madera para construir casas, para construir barcos, para calentar comida, para calentar sellos, etcétera. Todo venía de la madera de los bosques. Acaban con los bosques y tienen una abundancia de ratas. Y las ratas van y se meten a las casas. Y las ratas llevan pulgas. Y las pulgas son los vectores que transmisores. Exactamente, son los transmisores de esto. Fíjese. Esto es un modelo que pongo que se repite de diversas maneras en casi todos los casos de epidemias que ha habido, desde luego desde que hubo esos registros en la Edad Media, pero hasta varios miles de años antes. Hay ya datos que verifican que la bacteria que produce la peste bubónica, Yersinia pestis, estaba ya presente ahí, porque han analizado con las fenomenales técnicas que hay de estudios de DNA, de los dientes, por ejemplo, de cadáveres fosilizados, la presencia de Yersinia pestis, es decir, de gente que murió de peste bubónica. 4,000 años. Esto desafortunadamente no es del suficiente conocimiento de la gente para que se dé cuenta que estas cuestiones están en el planeta, son parte del planeta. Cuando le damos patadas a ese sistema, perdonando la expresión, pues ocurren este tipo de reacciones. Claro. Por eso la importancia, además de que estos ecosistemas, señor Tobar, producen una serie de servicios. Ya comenté la producción de oxígeno. Yo quisiera saber quién puede vivir sin la producción de oxígeno en este planeta. Sí, ¿no? claro. Ni nosotros, ni nadie más. Sí. Uno, disminuyen el CO2 que se está produciendo, pero claro, estamos produciendo tanto CO2 y estamos tirando tantas selvas y bosques que ya no se da abasto ese sistema para reducir la cantidad de CO2 que siempre ha existió en el pasado en la atmósfera, y que fue muy importante para que la atmósfera conservara una temperatura que favorecía la vida de muchos organismos, incluidos nosotros, ¿no? Claro. Y esto es una cosa que ocurre todos los días con la fotosíntesis que hacen todas las plantas, no solamente árboles y arbustos, sino también las mismas plantas cultivadas de las que nos alimentamos. Pero cada vez es menos capaz de reducir el volumen de CO2 que está sacando. La tasa de producción de CO2 ha ido aumentando sin parar, década tras década, y eso quiere decir que es una especie de depósito en el banco de la estratosfera de CO2, para empezar, pero también de otros gases como el metano, que se produce fuertemente en un sistema de producción ganadera
donde los rumiantes emiten cantidades importantes de metano por varios orificios, voy a ponerlo, y también por un fenómeno que está ocurriendo ahora, que con el incremento de temperatura, las zonas de permafrost en donde había bajo la superficie hielo permanente todo el tiempo, con la tundra, la taiga en las zonas de Siberia, en el norte de Canadá, etcétera, está empezando a derretirse. Y al derretirse, el metano surge. Yo le puedo enseñar videos, no es el momento de hacerlo, en los que la gente en Canadá van a estos lagos, que ya antes era hielo, se hace agua, y está burbujeando y le ponen un cerillo y sale una llamarada. Es el metano. Claro. Imagínense la cantidad que está saliendo permanentemente, día tras día, de burbujas de metano que se están mandando a la atmósfera. Sí, claro. Eso es otro problema en la relación también entre la pérdida de biodiversidad y el aumento del cambio climático o de los gases de invernadero que generan el cambio climático. Claro. El otro servicio que tenemos es el agua. El agua no se da en los tinacos, no se da en las presas, se genera por la captura que los bosques hacen en las partes altas de las montañas, que es donde normalmente llueve. Amortiguan la caída del agua, a veces por huracanes, a veces por lluvias normales, amortiguan la caída y hacen que el agua baje lentamente o sin tanta fuerza, caiga en el suelo y se percole hasta los acuíferos y a los ríos y a los lagos que nos proveen el agua. Quitamos esos árboles y la fuerza de la lluvia lo que hace es llevarse el suelo en unas cuantas horas con todo y agua al mar. Entonces perdemos suelos fértiles y perdemos capacidad de volumen de agua utilizable por el hombre. Otro servicio enorme que pues la mayor parte de la gente, no por ignorante, sino porque no ha tenido la oportunidad de oír esto y de ver datos de esto, simplemente no lo toma en cuenta y piensa que al abrir la llave, pues hay alguien que seguramente le está proveyendo el agua y luego vienen toda una serie de problemas de lo que cuesta el agua y cómo no me voy a meter ahorita a esas cosas de la economía del agua. Es todo un tema importantísimo y ya estamos viendo las crisis del agua y en nuestro mismo país, en el norte, en el estado de Nuevo León, hemos tenido eso y esperamos que no se repita. Pero la única forma que no se repita son dos. Uno, que ya no deforestemos particularmente las partes montañosas, que es donde llueve, porque es donde se condensan las nubes y cae agua. Claro. Y segundo, porque realmente tengamos una política pública de protección de todos los ecosistemas arbóreos, forestales, para llamarlos de alguna manera, que tendríamos que tener. Claro. Déjenme hacer un pequeño paréntesis. Las plantaciones de árboles van muy bien para poder recuperar un poco del suelo que se había perdido con las lluvias e irlo restaurando. La restauración del suelo toma décadas, si no es que siglos, para poder volver a tener el suelo fértil que había antes. De tal manera que hacer plantaciones pues puede estar bien, pero nos va a durar 100 y pico de años. Lo que tenemos que hacer es conservar los ecosistemas que tenemos. Y ahora meto otro elemento más, es que 60 o 70% de esos ecosistemas arbóreos pertenecen a comunidades indígenas, rurales, etcétera, que viven ahí y que saben cómo aprovecharlo y que no tenemos políticas públicas adecuadas para inducir el uso de esos ecosistemas sustentablemente. Entonces, esto es realmente una gran llamada de atención, porque curiosa y además incoherentemente, podría uno decir,
los mejores ejemplos que hay de conservación certificada y de uso sustentable con beneficios económicos para las comunidades están en México, Ya, fíjese. en comunidades forestales. México es el país que tiene el mayor número de certificaciones de extracción sustentable de bosques. No Canadá, no Nadie más. Islandia o Noruega, pero son unas cuantas, 10, 15, quizá un poco más. ¿Por qué no hacemos eso en la mayor cantidad posible de estas comunidades, ayudando? Porque eso se ha hecho básicamente, en muchos casos, un poco a contrapelo de los gobiernos, porque Ujú. ponen una cantidad de trabas como si fueran una fábrica de coches, cosa Sí, que no son, y que deben cumplir los mismos requisitos que estas grandes empresas, cosa que no pueden hacer. Es decir, no hay una política que desde el principio estimule, ayude y en casos importantes hasta ayude a financiar el desarrollo de estas cosas. Yo le recomiendo, no lo va a poder hacer ahorita en la duración del programa, pero cuando vaya a Oaxaca, ajá, ocasión, a esa bellísima ciudad, se tome una mañana ujú, para ir por el camino que va a la Sierra de Juárez, ok, el camino a Guelatao, ajá, y se pare en el ejido de Ixtlán de Juárez ok, y pida que le enseñen la fábrica de madera, bueno, el aserradero, pero ya la fábrica de muebles ok, que esa comunidad ha generado, muebles que se venden fuera de México a empresas como IKEA, ok, que no compra muebles hechos con madera que no esté certificada. ¿Y por qué no los usamos en México para que todas las dependencias públicas tengan muebles de madera hechos por ellos, claro, por ejemplo, ¿no? claro, O que el gobierno federal compre todo bueno, no es todo lo que se puede hacer, pero la mayor parte de su amoblado de madera de esas empresas, claro, porque tienen todo, certificación de la corta de madera, aserraderos, secadores italianos con los que secan la madera perfectamente, eh, tienen un taller de diseño de muebles para poder tener muebles interesantes para vender. Caray, ¿por sí, qué no claro, lo podemos hacer? ¿Por qué no podemos estimular? Y esto es un ejemplo, y voy a tratar de mandarle un ajá, libro que publicamos en Conavio hace como 15 años, 12 años, una cosa así, que se llama 100 casos de mm, éxito en el uso del patrimonio natural de México. ok, Y son 100 casos narrados por cada comunidad o por cada grupo que hizo esto. Y además de eso hay pesquerías de langosta, pesquerías de algunos otros animales, cuidados de zonas de pesca que están manejadas con toda precaución por comunidades, ok, producción de palma de chate para vender a Estados Unidos. Es verdaderamente un... se lo voy a poner de esta manera. Si queremos ayudar a salir de la marginación económica y social a gran parte de la población rural de México, tiene que ser con la ayuda a que ellos, en todo, no sé, no creo que en todos casos se pueda, pero que en la mayor número posible de estos casos puedan hacer estas cosas, conservar su ecosistema, vivir en ellos, producir un bien para toda la nación, porque están conservando la diversidad de México, y claro, además tener recursos para vivir más dignamente y más independientemente, claro, que es una cosa bastante sí, importante. claro, Y hacerlos, voy a usar una palabra que para algunos va a sonar como grosería, pero hacerlos empresarios de sus claro, propias bienes, de sus propios recursos. claro,
Esto es, yo creo que el reto que tenemos en México. Me parece que es importante hacer notar este punto porque tenemos una gran biodiversidad, tenemos comunidades que han vivido ahí desde hace, bueno, ellos no, pero que vienen de siglos Claro, de tradición, que saben cómo manejar estas cosas. Lo que no tienen son políticas públicas que los ayuden a usar estas cosas, estos bienes sustentablemente porque saben cómo hacerlo. claro. Y pues mucho de la salida de esto es volver los agricultores en tierras en que no hay buenos suelos para agricultura, condiciones Claro. que son muy pendientes o etcétera. No hemos aprendido y esto va, pues se origina desde la conquista, en que llegaron gente de otro país europeo, se encontraron con una diversidad biológica que en su vida habían visto. No entendían que era No entendí. diversidad biológica, desde luego, no había ni siquiera el concepto. Claro, Era un mundo biológico totalmente diferente al que tenían. Y lo que trataron fue de adaptar las situaciones de varias partes de nuestro país a lo que ellos conocían. En algunos momentos, en algunas situaciones, eso pudo resultar y hubo una agricultura razonablemente productiva y sustentable y de largo plazo, pero en muchos otros no. sí, Yo creo claro. que nosotros ya no tenemos que repetir esas mismas cosas porque tenemos toda la información requerida para poder hacer bien ese trabajo. Claro. Y ahorita que usted mencionaba este tema de cuando uno iba viajando a Acapulco y este tema de los insectos y lo que ocasiona esa pérdida de insectos, creo que como individuos nos ha faltado eso, Claro, conectar los puntos, creo que nos ha faltado darnos cuenta que un punto lleva a otro y ese punto lleva a otro más y de ahí se desarrolla pues todo el problema, ¿no? Creo que no nos damos cuenta de lo que usted ha mencionado en muchos foros, de que prácticamente todo lo que consumimos pues viene de lo natural y claro, además que de que es producido, viene de lo natural, es origen natural, también se tiene que transportar. Entonces, creo que para tener un consumo responsable, deberíamos ir conectando estos puntos para ser conscientes de la manera en que consumimos, ¿no? claro, y promover más la venta de manzanas de delicias Sí, Chihuahua sí. y Productores locales, ¿no? claro, y en vez de manzanas que vienen de otros países, yo no quiero generar ningún conflicto internacional aquí, pero que han viajado cientos o miles de kilómetros más bien, ya sea Sí, por mar o por aire, para poder llegar acá. En su mayoría, en mi opinión personal, de lo que están en muchos supermercados, son esas frutas que tienen un sellito mm, ovalado, sí, son absolutamente insípidas. Se sí, ven lindos, ¿no? Unas cosas de sí. ese tamaño, Para foto. pero no para la boca, no para el Sí, gusto. sí Y es cierto. tenemos, no todas, porque hay frutas que no se producen en México, pero para una gran mayoría de esas frutas tenemos los equivalentes mexicanos que no estoy usando sentimientos chauvinistas aquí o de otro Patrioteros. tipo, pero que son mucho más ricos. Los duraznos mexicanos Sí, maduros no tienen comparación con las cosas que se venden en los supermercados, lo mismo las ciruelas rojas y además toda la fruta mexicana que es absolutamente deliciosa y para ese producto yo hablaría de otro punto que es muy importante, pero quizá no hay que meternos, es que este país, aparte de tener una gran diversidad biológica silvestre, ujú, orquídeas, cactus, arañas, murciélagos, reptiles, víboras, etcétera, es el, uno de los 4 centros de domesticación de plantas del mundo. mm, ¿Qué hubo? nada más. Ajá. Y también un centro de origen de la agricultura, porque la agricultura se originó desde luego hace
muchos miles, un par de miles de años en otras partes, especialmente en esto que se llama la creciente fértil, partes del norte de África, etcétera. Pero con la migración de los seres humanos hace unos 40 y tantos mil años al continente nuevo, también se hicieron desarrollos agrícolas. Y México es un sitio en donde eso ocurrió y la milpa es un ejemplo de esto. Claro. Y del cual yo creo que tenemos que aprender. Pero lo que tenemos que aprender es otro eslabón más. Perdón, me estoy moviendo de una cosa a otra, No, está pero está perfecto. íntimamente conectada, que es la gastronomía mexicana, reconocida mundialmente como un bien intangible, es De la bastante humanidad. de la humanidad, y que además tiene la virtud de esa comida ser mucho más sana que la que se está comiendo ahora, que está traída de otros lados, con modas de otros lados y con productos de otros lados. Sí, claro. Hay una cadena basada en esos recursos naturales que tenemos, que hemos olvidado, que no se han cuidado por toda una serie de razones de comercialización, etcétera. Alguien puede decir, es que es encerrarnos. No, no es encerrarnos, es tener comercio internacional y cambiar Claro. cosas, pero con mucho más sentido de lo que nos conviene, de lo que es importante para México y de la protección de las cosas de México y el estímulo a que la gente pueda hacer comida mexicana en la mesa la mayor parte del tiempo. Claro. Y en esto no se ha hecho nada. La industria alimentaria de México se debería meter a ver cómo hace para producir comida que se pueda meter al horno de microondas y salga. No nada más un platillo de frijoles refritos, sino toda una variedad de alimentos, porque las madres que ahora trabajan, afortunadamente muchas de ellas tienen hijos, tienen que cuidar a un marido y además su trabajo, no Claro. tienen el tiempo para hacer la comida que requiere de mayor tiempo para Mayor estas tiempo, cosas. claro. Pero lo que lograríamos es que con ingredientes mexicanos producidos por agricultores mexicanos, pequeños agricultores, debo decir la mayoría, podemos tener los ingredientes para que esos alimentos se puedan desarrollar en un proceso más avanzado no quiero decir industrializado, porque no es la palabra que me gustaría usar, pero que la industria alimentaria realmente ponga a la disposición de la gente en México y que yo creo que no se darían abasto porque serían tan buenos y tan famosos que la demanda afuera sería enorme, ¿no? Claro. Sí. A mí me gustaría mucho ver una concatenación de estas cosas de esta manera, porque tenemos manera de hacerlo. Claro. Y sin violar ningún acuerdo, a lo mejor modular algunas de Modificarlo. de acuerdos comerciales que yo creo que con toda justificación se podrían lograr y que nos daría la posibilidad de mantener a la población rural que está en el campo, que son los pequeños campesinos, que son los que producen la mayor cantidad de comida para la gente en el mundo. En el mundo. ¿Ya? Esto es una cosa que salto a otro, pero tiene que ver. Un estudio de la FAO en el que fue 2014-2015, por primera vez reconoció que la agricultura familiar, que le llaman ellos, que es la agricultura de los pequeños productores, produce más alimentos en el mundo que la agricultura tecnificada. Sí, sí. ¿Qué hubo? Sí. Bueno, ¿por qué no asumimos estas cosas, no ciegamente, inteligentemente, y las empezamos a impulsar y a motivar en nuestro país? Claro. Y esto es biodiversidad. Cuando yo les digo hace
un día, no voy a decir en dónde fue, pero en un lugar donde había gente fundamentalmente de educación universitaria. Ok. Hice una pregunta que hago con frecuencia en las charlas que doy y les pregunté, ¿quiénes de ustedes se sienten animales primates? Dos manos se levantaron y tampoco voy a decir de quiénes, porque ya saben eso. Y después empezó otra mano por atrás y había como 150 personas y otra por atrás y luego unas cuantas más. Luego se dan cuenta, porque si yo les pregunto a las mujeres quién se siente mujeres, todas van a levantar la mano. Y a los hombres quiénes son, todos van a levantar la mano. ¿Por qué no la levantamos cuando eso es lo que somos? Sí. Porque somos producto de ese proceso evolutivo de este planeta que empezó hace 4.500 años y que de esos organismos unicelulares primitivos hemos llegado a la maravilla de la diversidad ecológica que encontramos ahora, que por cierto es la más grande en la historia del planeta. Fíjese, ¿No? paradójicamente. Y nos damos cuenta que realmente somos parte integral de este sistema vivo que es el planeta y no los reyes de la creación que tienen a su disposición toda la naturaleza para hacer lo que quieran con ella. Claro. En estos días que estaba preparando el programa, pues reflexionaba un poco de cómo el cerebro humano, que como usted dice, ha tardado años mucho tiempo pues ser lo que es ahora, nos ha llevado a un desarrollo y ese desarrollo nos ha llevado, paradójicamente también, a separarnos de la naturaleza y a no ser conscientes, lo que dice usted, de que somos parte de ella y de lo importante que es la naturaleza, ¿no? Entonces, paradójicamente, pues este desarrollo pues, nos ha llevado por otros lados, ¿no? Claro, y es también, tengo que decirlo y espero que nadie se ofenda, pero es la indoctrinación en la que la mayor parte de la gente sufrimos desde el primer día que estamos en una cuna en la casa. Sí. Y eso no es fácil de Erradicar, quitar de cambiar. para que la gente piense de otra manera. Claro. Pero aún así, pensando en que con algunas religiones los seres humanos estamos en el planeta por alguna acción extrafísica, extranatural, divina, algunos dirían. Incluso en esos casos darnos cuenta de que dependemos totalmente del sistema natural de este planeta en el que vivimos. Claro. Y que esa dependencia no la vamos a arreglar con ninguna tecnología, por lo menos no en los siguientes pares de siglos o siglo y pico, porque estamos totalmente inmersos en ello. Comemos, como usted dijo, biodiversidad todos los días y cambiar a comer otra cosa o generar la biodiversidad que se requiere para 8,000 y pico de millones de habitantes, no lo veo a la vuelta de la esquina. Tenemos que vivir en este planeta con esas condiciones y con esas limitantes. Y lo que hemos hecho es ignorar esas limitaciones, esos cercos que la física y la biología y la química ponen para que este planeta funcione como ha funcionado por muchísimo tiempo sin perturbación. Claro. Esto es algo que hay que aprender y que hay que interiorizar realmente. Totalmente. Adecuadamente. Sí, hay que sensibilizar y justo es uno de los motivos para tenerlo aquí. Yo los invito, hay mucho material en YouTube de sus pláticas, justamente, de muchos temas, pero pues todos desembocan a muchos de los temas que ha tocado aquí. Yo quiero pasar rápidamente a otros de los temas. Muchas gracias por toda esta cátedra que nos dio. Yo le quiero mostrar una bandera para ver, para que me diga qué le recuerda. No traigo mi escudito de Armenia y México Exacto. aquí, pero es la bandera armenia. Exacto.
Platíquenos, ¿qué importancia tiene Armenia para usted? Bueno, tiene la importancia de que mis padres nacieron allá, Ujú, mi padre propiamente en Armenia, que ahora es un pedazo que tiene capturado Georgia, sí, y mi madre de familia armenia en Turquía, ujú, en Estambul. Y como tal, pues sufrió el genocidio de los que aquí, turcos hacia los sí, armenios. que también se olvida mucho, ¿no? Este genocidio. Absolutamente. Afortunadamente el Senado mexicano hizo una expresión de reconocer el genocidio de los armenios a manos de los otomanes, Casi 2 millones, ¿no? o más de 1,5 millones, yo no sé, Sí, esas cifras siempre son muy resbaladizas, sí, exacto. este, pero además de que no era la primera vez que ocurría, había habido un acoso a los armenios porque pues tenían la mayor parte del comercio de las empresas, etcétera. Y esto pues para reponer el Imperio Otomano, que ya se había perdido un tiempo antes, pues llevó a esta cosa del nacionalismo de los turcos primero que nadie y acabaron no nada más con los armenios en Armenia, sino también los griegos en Europa, etcétera. El Imperio Otomano, que fue enorme y en muchos casos espléndido, Ujú. este, empezó a desmoronarse. Y ese desmoronamiento llevó a que un grupo de ellos, llamados los jóvenes Los turcos, jóvenes turcos. este, pues hicieran un movimiento nacionalista, pero fundamentalmente racista, no muy lejos de lo que pasó en Alemania unos Exacto. años después. Sí, Y pues mataron por muchos medios, algunos directamente, otros llevándolos a morir en el desierto de Siria, sin comida, sin nada. Y bueno, mi madre pasó por ahí, se escapó sí, por azares del destino, del buen destino, sí. y regresó a, a Ankara, la capital de Turquía, Ujú. y ahí pues las cosas empezaron a calmar, hubo una reacción internacional fuerte contra esto. Yo creo que los que provocaron esto se dieron cuenta que había que bajarle y entonces pudieron seguir haciendo su vida. En esas circunstancias, mi padre, el menor de una familia de 11, Sí. yo creo que su familia pensó en que era conveniente donar al menor, que se veía muy inteligente, según decían, donarlo a la iglesia. Fíjese. Quiero decir que quería decir eso, no los dan para que lo tomaran como adoptivo, sino que fuera al seminario de los padres mejitaristas católicos Ok, en San Lázaro, en Venecia, ok. y, y ahí se educara y bueno, esperanzadamente pues, se volviera cura Ujú. y tuviera esto como profesión. Él estuvo ahí como 9 años, de los 8 como hasta los 17 o 18, y en ese momento, desde luego, acumuló una educación extraordinaria para ese tiempo. Sí, claro. Era experto en 8 lenguas, Wow. experto calígrafo en árabe, que no es pequeña cosa. No es cosa Y, menor. y bueno, se dio cuenta que esa no era la ruta que debería tomar, lo dijo así, acabó su educación en una escuela también armenia y de ahí se regresó a su pueblo. En medio de todas las cosas de la Revolución Rusa, tuvo el mal tino, le voy a llamar, de liarse con los llamados rusos blancos, Ok. con lo cual acabó en la cárcel.
al triunfo de la revolución bolchevique. De ahí se escapó de alguna manera con muchos problemas y el único país que tenía más o menos cerca en donde las cosas, donde había armenios y donde las cosas ya se habían calmado era Turquía, curiosamente. Fíjese. Se fue para Turquía, ahí hizo contacto con varias gentes, conoció a mi madre Ahí la conoció. y bueno, pues tuvo lo que pasa entre gentes que se quieren, se unen y mi padre dijo, ¿por qué no hacemos una cosa? Me voy a ir a México, te vas allá y de ahí nos vamos a Estados A Unidos. Estados Era lo que Unidos, hacía la ¿verdad? mayor parte de la gente que salía y que no podía entrar directamente a Estados Unidos. Claro. Y de hecho, él viene a México por ahí del 24, 25, en una situación muy turbulenta también en este país. Sí, claro. Pues no había nadie que contratara a un tío que hablaba 8 idiomas, ¿no? Y entonces hace una diversidad de trabajos, etcétera. Y, y hace que mi madre lo alcance en el 27, 28. Ok. Llega a Veracruz. Ella tiene que casarse por poderes. Bueno, se casa ahí en una oficina y y cuando sale dice, muy son marido y mujer. ¿Cómo? ¿Dónde está mi vestido de novia? ¿Dónde está la iglesia? Ella era católica y, y estaba esperando otra cosa. Y Claro. mi padre le debe haber explicado que era necesario que se casara para poder entrar a México con alguien que ya era residente de México. Claro. Cuando lo entienden, llegan a México, a la Ciudad de México, se van a vivir a Correo Mayor un tiempo. Que entiendo que en la calle de Mesones había Mesones había mucha gente y Correo mucha gente de Mayor, Armenia, ¿verdad? bueno, de Armenia y de muchos países del cercano Oriente, griegos, etcétera, ¿no? que estaban ahí. Yo estoy acabo de encontrar el número de la calle donde vivían, voy a ir a sacarle una foto, no he podido porque es imposible pasar por ahí con la cantidad de gente que hay y los vendedores y todo esto. Pero estuvieron ahí y después de unos años se fueron a la colonia de los doctores, en las casas del Buen Tono. Esto lo he contado varias veces. Sí. Y esas casas del Buen Tono, que está ahí una en medio, Sí. eran un sitio ideal para crecer como niño, porque era una especie como de muralla, con casas que tenían 2 pisos, y adentro de esto había 4 cuadras de casas de un piso. Y calles, porque se podía entrar con coches, pero esto ya estaba cerrado, no se podía hacer. Se dieron cuenta que era un atraco meter coches prácticamente a la entrada de las casas de las otras personas. Claro. Entonces se prohibió el uso de coches. Había un gran tinaco en medio de todas esas 4 cuadras, que era el que surtía agua, con una gran visión, porque no había tinacos. Fíjese. Era una colonia sin tinacos, porque el agua bajaba con suficiente presión para poder entrar a todas las casas, que eran todas de un piso, evidentemente. Y bueno, vivir ahí hasta los, ¿qué fue? Hasta los 17 años, que fue cuando... Mire, aquí le quería mostrar a una persona que fue importante para su estudio en el Cristóbal Colón, ¿no? Así es, Cuando Juan muere su Bulbulián. padre. Exacto. Don Juan Bulbulián, no puedo leerlo, pero lo reconozco. Sí, es él justamente. No, don Juan era armenio y él fue una de las personas que introdujo a mi padre con los lasallistas. Él era religioso lasallista, porque resulta que necesitaron la traducción de unos textos de griego al español. Y dijo don Juanito, como le llamaba yo, yo conozco a alguien que puede hacer ese trabajo.
Oh, pues ¿quién es? Que venga. Y llamó a mi padre y fue y les tradujo todo el material que tenían de griego al español. Estaban encantados y luego le dieron otras cosas de ese tipo. Y así se hizo pues una relación que produjo que yo iniciara mis estudios de primaria con ellos. Ujú. En el primer año de primaria, cuando yo tenía 8 años, 7 y pico, 8, muere mi padre. Ujú. Muere de cáncer, que desde hacía tiempo ya tenía. Es más, en los 2 últimos años de su vida, pues yo prácticamente no lo podía ver. No estaba en un hospital, no había para un hospital. Claro. Estaba en casa y bueno, mi madre no quería que entrara y lo molestara y esto. Y entonces mi conexión con él fue realmente muy breve. Ujú. Él muere cuando yo tenía un poco menos de 8 años. Entonces mi madre va al Colegio Cristóbal Colón, que era donde yo estaba primero, y les dice que me tiene que sacar porque no pueden pagar la colegiatura, no había dinero en la casa. Ujú. Cuando mi padre muere con todo el gasto en medicinas y todo esto. Sí, claro. Y le dijeron, usted no se preocupa de él, nosotros nosotros nos hacemos cargo de la educación de él. Y así fue. La primaria y la secundaria y la preparatoria. Claro, a medida que yo crecía, yo hacía cosas, fui vigilante de los autobuses que llevaban a los alumnos, trabajaba de ayudante en el laboratorio de química, justo con Juan Bulián, que Bien. era médico, y así era una forma de, pues, modestamente, muy modestamente retribuir lo que ellos estaban haciendo para mi educación, Claro, pues gratuitamente, ¿no? claro. Y así acabé en la prepa del Cristóbal Colón. Eran los tiempos en que las preparatorias eran de 2 años, nada más. Yo hice la preparatoria de químico, pues no sé, porque me llamó la atención, pero en realidad, quien me plantó la semilla del interés en la biología fue un profesor marista, Mire, la aquí secundaria. creo que es él, pero no estoy seguro. No lo puedo reconocer, me da la impresión que, no sé, puede ser. Arturo Carrillo, ¿no? Antonio Carrillo, precisamente. Él tenía una virtud, que era un espléndido expositor, y además de eso, en un tiempo en el que no había diapositivas, no había PowerPoints, PowerPoint. de este tipo, dibujaba en el pizarrón sus clases de biología. Eran absolutamente una maravilla. A mí me daba grima que después de eso tenía que borrar. Hay que borrarlo. Pues eso hay que guardarlo, ¿no? Y él además dibujaba orquídeas, pero de dibujo científico prácticamente, Ok. de las que los otros hermanos colectaban, particularmente en Cuernavaca y en zonas cercanas. Varios de ellos eran naturalistas, eran botánicos o zoólogos, y tenían colecciones. Además, había un herbario de los lasallistas que a mí me tocó recibir como rector para que lo pusieran bien identificado en el Herbario Nacional de México. Y, y eso pues a ellos les dio gusto porque no tenían manera de mantener un herbario bien, pero particularmente que fuera consultable, porque lo podían tener por encerrado. ¿Y de qué servía eso? De esa Claro. manera estaba al uso público, y ahora está al uso público, bien mantenido, bien cuidado y bien curado, ¿no? Claro. Pero el señor Carrillo, como le llamamos, fue verdaderamente yo no hizo nada para llevarme al campo, nada, simplemente me plantó la semilla de la belleza de la biología. Claro. Y yo creo que eso fue lo que finalmente me decidió a Claro. entrar a la biología. Yo tenía ganas de Usted estudiar quería estudiar neurofisiología, neurociencias, ¿verdad? Neurociencia. neurociencias.
y eso no existía, por lo menos no en la UNAM. Claro. Yo creo que ya para esos tiempos a lo mejor el laboratorio del doctor Rosenblut en el CIMBESTAB ya estaba operando, pero era el CIMBESTAB, estaba hasta el Politécnico, la universidad la acababan, pues no hace muchos años de inaugurar, era un lugar absolutamente soñado y yo quería entrar al UNAM, ¿no? Oiga, estamos llegando a la hora. Yo le quiero robar 10 minutitos, nada más Adelante. para... y bueno, ahorita seguimos con ese tema que estaba tocando, pero también creo que los Boy Scouts fueron Sí, una señor. influencia importante, ¿no? Absolutamente. Esto fue una parte de mi formación enormemente constructiva para mí. En una familia en la que había dos mujeres, mi madre y mi hermana y yo, no tenía una posibilidad de tener interacción, claro, con los amigos ahí de la colonia, los doctores, pero no mucho más que eso, y eso era pues, como un juego de cuates, ¿no? Y mi entrada a los Scouts, que era un grupo manejado por los lasallistas, el grupo 6, que era famoso porque nos sentíamos los mejores, el mejor grupo de México. Y nos tenían mucho entre tirria y no sé qué. Y envidia. Y fueron años en los que yo aprendí dos cosas: a socializar muy cercanamente con amigos, a trabajar en equipo, a resolver problemas para los cuales no teníamos ahí las cosas listas, había que hacerlo. Claro. Me volví muy bueno haciendo plataformas para las tiendas arriba de los árboles. ¿En serio? En vez de estar en el suelo, y eso, bueno, causaba sensación. Eran como bancas, porque teníamos obviamente unos largueros en los cuales poníamos isle, y era una hamaca, y ahí poníamos un sleeping, ahí dormíamos, particularmente en épocas muy calientes, era muy bueno, y además no había bichos, lo cual es muy bueno. Y a cocinar, y a saber cómo comprar comida, porque era para la patrulla, y la patrulla éramos 8 gentes o 7, y saber distribuirla de tal manera que todos comieran bien y todos comiéramos todos los días que íbamos a estar ahí. No, para mí fue una experiencia verdaderamente... Una formación, como usted bien dice, absolutamente que incomparable. posteriormente le sirvió, ¿no? Pues yo creo que sí en muchas cosas, porque aprendí mucho a estar en la naturaleza, cosa que me gustaba. Uh-huh. Y no era que yo supiera de las plantas y los árboles, porque no tenía ese conocimiento cuando era todavía scout, lo tomé mucho después. Claro. Pero era una vivencia de proximidad a la naturaleza, que yo creo que eso está en todos los seres humanos, pero que se pierde y no se desarrolla cuando la gente vive en ciudades, nace en ciudades, crece en ciudades, tiene hijos en ciudades, y empieza a haber un distanciamiento de esto, una enajenación del sistema natural, incluso al grado de que hay un síndrome de ausencia, de abstinencia de la naturaleza, uh-huh. que bueno, los psicólogos saben de esto, yo no soy psicólogo, pero venimos de la naturaleza y estamos viviendo en un mundo muy artificial, lo cual, bueno, pues nadie quiere ir a vivir a las cavernas, pero yo creo que esa transición la deberíamos haber hecho a lo largo de quizá muchas décadas, quizá 60, 80 décadas, con un sentimiento mucho más claro de que estábamos yendo a poblaciones mayores, a ciudades mayores. La especie humana se desarrolló en grupos humanos chiquitos, uh-huh. pequeños. La familia, desde luego, era el núcleo, puede ser una familia de pocos o una familia de muchos, pero y algunas de esas familias se fundaban en comunidades, pero eran grupos de
100, 200 personas máximo. Y había mucha interacción, mucho conocimiento, todo el mundo se conocía, todo el mundo se ayudaba. Y de manera, yo diría, bastante abrupta, pasamos a un desarrollo más tipo urbano, con un crecimiento poblacional absolutamente exponencial, y hubo un desgaje de esto, yo creo que muy importante, en el sentido que ha cambiado mucho nuestras maneras de vivir y nuestras maneras de concebir dónde estamos y el planeta en el que estamos. Claro. ¿Eso se puede retraer? Yo creo que no vamos a mandar a la gente a vivir al campo cuando ha nacido en las ciudades y está en el... Pero ¿cuánta gente le gusta ir al campo? ¿Les gusta ir a los bosques, a Salazar, a la Marquesa? Claro. Pues es una necesidad natural esto, Sí. y la olvidamos, ¿no? Y por eso la importancia de las áreas naturales protegidas que debemos tener y que tenemos en México, un muy buen sistema, pero con prácticamente no capital humano suficiente para manejarlas y para atender a las personas que van ahí. Claro. Oiga, rápidamente quería pasar, entra usted a la UNAM y tiene pues 3 maestros que lo marcan, ¿no? Aquí hay uno, Arturo Gómez Pompa, Así es, Arturo fue mi Faustino director de Miranda. tesis de licenciatura, el doctor Miranda fue mi profesor de botánica en la Facultad de Ciencias, un exilado de España, vino como refugiado cuando en el 39, y este otro individuo que tuve el enorme privilegio de tener una relación muy cercana con él, Efraín Hernández Xolocotzi, y algunos que conocen de apellidos y de las localidades sabrán inmediatamente que era tlaxcalteca. Él, su madre era maestra y su padre era agricultor. Se fueron a los Estados Unidos, se lo llevaron y se educó en la parte inicial allí e hizo la carrera de ingeniero agrónomo en Cornell, en la Universidad de Cornell, ni más ni menos. Ni más ni menos. Y bueno, después volvieron, o él quiso volver solo, esta parte no la tengo muy clara, y fue a Chapingo, a la Escuela Nacional de Agricultura, con unas ideas que no eran precisamente las más favorecidas en esos tiempos del desarrollo agrícola de gran producción y de grandes cosas. Y yo desearía tanto que sus ideas se hubieran metido, implementado al sistema de formación agrícola. Casi no hay gente, pues de mi edad o un poco menos, que no sepa del xolo, ¿no? Del maestro Xolocotzi. Él me enseñó el México profundo. Y esto es algo que le agradezco mucho. Profundamente. Oiga, y rápido, otro de los que influyó mucho en usted, déjeme, porque estamos ya sobre el tiempo y traía aquí varios temas, pero aquí es uno de ellos. Cuando hace su doctorado, ¿no? En esa universidad del norte de Gales. Exacto. Y que conoce ni más ni menos que a este personaje. A este señor que era John Harper, el gurú más grande, el tótem más grande en ecología de poblaciones de plantas. Yo fui ahí, él me recibió, y fui ahí más que nada inducido por Efraín Hernández Xolocotzi. Ah, mire. Que me dijo, a ver, lee estos trabajos a ver si te interesan. Porque había la posibilidad de que me admitieran en Harvard y con una plaza para poder pagar mis estudios. ¿Ah, sí? ¿verdad? Pero para hacer taxonomía. Ok. Un poco con la influencia de Arturo, que había estado ahí, de Arturo Gómez Pompa. Gómez Pompa. Y cuando se enteraron las gentes de Harvard que yo había escogido esa universidad chiquita, dijeron, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes comparar Harvard con una escuela tan
con una universidad tan chiquita que tiene apenas 2,000 estudiantes, ¿no? Comparado con Harvard, y que tienes todo a la mano. Les dije, pues sí, pero ustedes no tienen a John Harper. Así que eso fue una de esas elecciones que uno tiene que tomar en el camino, particularmente afortunada, de veras particularmente afortunada. Este señor a mí me introdujo a toda un área nueva de pensamiento de la ecología de poblaciones con plantas, porque había ecología de poblaciones con animales. Debo decir que una de las varias publicaciones que salieron de mi trabajo de doctorado, que quise que él afirmara conmigo, es considerada por el Journal of Ecology, que es la revista inglesa de ecología más importante, que en el año 2000 hicieron una encuesta, o en el 2001 o algo así, al cambio del milenio, de cuáles habían sido, en la opinión de los lectores o los miembros de la Sociedad Ecológica de Inglaterra, los trabajos más influyentes del siglo. Ok. Uno de los 10 más importantes en ecología de poblaciones fue ese trabajo que hice con él. ¿En serio? ¿Sobre qué era? Era sobre cómo se mantienen las poblaciones de plantas en equilibrio y qué cosas las puede hacer o que crecer mucho o desaparecer. Ok. Es algo que pasa en la naturaleza, ¿no? Y aquí, en vez de hacer una ronda de casas del 18, señora Martínez, ¿cómo está? ¿Cuántos hijos tiene? ¿Verdad? Señor Pérez, lo que hacía yo era identificar cada planta como individuo y ver lo que hacía, si florecía, cuántos frutos producía, qué pasaba con las semillas, cuántas germinaban y salían, porque tenía 1 metro cuadrado, 1 metro por 1 metro, Okay. Perfectamente conocido porque lo manejaba con un pantógrafo, no sé si sabes, un pantógrafo, sí. que se usan para pasar diferentes proporciones o de cosas muy grandes a chiquitas o de chiquitas a muy grandes. Y esa era toda mi herramienta sofisticada para hacer investigación. Bueno, hay una mesa que me tuve que hacer para que el plano que tenía de cada lugar estuviera fijo en el mismo sitio. Esos sitios estaban marcados con unos postes donde ponía un triángulo de aluminio, de tal manera que iba siempre exactamente al mismo sitio a ver exactamente las mismas plantas. Y ese trabajo fue muy influyente en el desarrollo de la ecología de poblaciones de plantas. Y bueno, se hizo con la inspiración de John Harper, que me dio totalmente carta abierta para escoger los temas. Cuando le llevé la primera propuesta de tesis, me dijo, ¿cuál de las 3 tesis que tienes aquí quieres hacer? Pues es un ¿En montón. serio? Y finalmente escogí de ecología de poblaciones. Y fueron 4 años realmente académicamente gloriosos para mí, pero familiarmente también gloriosos porque fuimos mi esposa y los 2 hijos que teníamos. Fueron todos, ¿verdad? Familia, fuimos claro. todos juntos con una beca de $400, perdón, 400 y un poco más, que no era nada grande. Afortunadamente vivíamos en una zona muy económicamente deprimida, que era el norte de Gales. Las cosas no eran tan caras. Claro. Pudimos vivir sin ningún problema, siendo cuidadosos. Claro. Y los hijos vivieron encantados. Ahí adquirieron su inglés. Mire. Y cosa que fue pues un claro. bono especial. Y que incluso no se querían regresar, ¿no? Que hubo ahí problemas para... Sí, iba a eso. El profesor Harper me dijo, oye, José, ¿no te quieres quedar aquí en Bangor? Puedo conseguir una plaza. Y a mí me mandó atrás y dije, caray. Y le dije, no, le dije, a ver, déjeme pensarlo.
Yo creo que no, John, porque he venido aquí para formarme y regresar a mi país, realmente hacer cambios. Lo que yo voy a hacer en Gran Bretaña, el trabajo que yo haga, va a ser bueno, estoy en el mejor lugar para hacer estas cosas con gente como tú, pero va a ser una publicación más, un trabajo científico más, va a tener algún efecto, pero nada comparable al efecto que podría tener en la formación de nueva gente que no hay Claro. en México cuando regrese. Y se me quedó, me dijo, tienes toda la razón. Y bueno, eso tuve la mala idea de comentarlo en la casa y hubo motín a bordo porque los chicos no querían hacerlo. Mi esposa misma estaba con muchas ganas de poder quedarse, pero ella sabía a qué había ido yo 4 años antes ahí y no quiso alentar el motín de los hijos. Claro. Pero y no me arrepiento de haberlo hecho, de veras, no me arrepiento de haberlo hecho de ninguna manera. Yo creo que hice lo que debía haber hecho y a cumplir una tarea que me había propuesto, que era empezar a formar ecólogos ecólogos propiamente, Sí. porque había ecólogos en México, prácticamente no había ninguno formado como ecólogo. Arturo Gómez Pompa obviamente hacía cuestiones de ecología, pero venía de la No era como tal, ¿verdad? tenía una formación biogeográfica, taxonómica. Gonzalo Harter, que era el otro, que era también un experto en insectos y en rodacacas, los mayates que mueven Los mayates. las boñigas de las vacas, para que es una manera de entrar en ese ciclo del ecosistema de pasturas. También era entomólogo básicamente, pero que con interés ya a esas alturas en trabajos ecológicos que veía que se estaban haciendo en otros lados. Y así, yo creo, espero que no me equivoque porque no me gustaría hacerlo, fui la primera persona que llegó con un doctorado propiamente en ecología. De hecho, sí, así está. Y de hecho, de ahí empecé a formar un laboratorio de ecología en el Instituto de Biología. Yo tuve una beca del Consejo Británico que fue espléndida, 80 libras, y pedí ayuda. No había CONACYT en ese tiempo, todavía. Había el Instituto Nacional de la Investigación, INIC, de la Investigación Científica. Mandé una carta con mis pequeño currículum de vida que ya tenía. Ya tenía unas cuantas publicaciones en México. Y me dijeron, no, pues está bien, sus publicaciones van bien, creemos que tiene usted la capacidad, pero le debemos decir que tiene que buscar otra área, porque la ecología no es una prioridad para formación en México. Estoy hablando de 1957, en donde pues ecología era algo así como una palabra extraña, ¿no? Casi, no sé de qué tipo. Entonces, hubo un cambio en el Instituto de Biología de director, entró el doctor Agustín Ayala, que me conocía, y me dijo, oiga, yo sé que usted se quiere ir a hacer un doctorado. Le dije, sí, tengo ganas, pero no puedo. Pero la ecología no es un tema. Tengo que ir a Harvard porque no hay otra manera. No encontré una beca y pues es imposible, tengo que ir con mi familia. Me dijo, ¿qué tal si yo le consigo una beca a la UNAM? Órale, vamos. Y me propuso para una beca, la UNAM me becó, y con la beca de la UNAM y con la beca del Consejo Británico sumamos 415 dólares, una cosa así. Yo dije, listo, me voy a Gran Bretaña, pues, seguro, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Así fue, ¿verdad? Así fue, regresé al Instituto de Biología porque el propósito
muy sensato de Agustín Ayala era mandar a formar gente nueva, porque el Instituto de Biología eran básicamente personas que trabajaban en una taxonomía bastante modesta en algunos casos. Algunos eran expertos de su campo, pero no salían del conocimiento de cierto grupo de insectos o de cierto grupo de reptiles o de aves. Y él quería abrir esto mucho más. Y cuando supo que yo estaba interesado en ecología, inmediatamente fue por la razón por la que me ayudó. Volví al Instituto de Biología como investigador en un año complicado porque era el año en que don Pablo González Casanova tuvo que lidiar con el problema del STUNAM y de toda una serie de cosas, que finalmente pues, tuvo que dejar la rectoría. En su lugar entró Guillermo Soberón, y Guillermo Soberón nombró como coordinador de ciencias a Agustín Ayala Castañares, quien dejó el Instituto de Biología y se fue por allá. Entonces me tocó un cambio ahí en el Instituto de Biología. Nosotros estábamos proponiendo a Arturo Gómez Pompa, justamente como director en la terna, y el grupo de bioquímica, biología celular, estaba proponiendo al doctor Ricardo Tapia, que era un tipo muy capaz, y el candidato de Agustín Ayala era un entomólogo que trabajaba con grillos. Ok. No en la grilla. No, supongo que no. Y lo quería tener ahí porque él quería sacar de ahí un grupo de biología marina y bueno, pues esto era una especie de quid pro quo, ¿no? Para hacer un centro de ciencias del mar, que después se hizo, por cierto. Y entonces, pues, fue director Carlos Márquez, que era el entomólogo. Okay. Y tuvimos 6 años. Yo pude trabajar bien, me dediqué a juntar alumnos, empecé a dar un curso de ecología de poblaciones, que era la primera vez que se daba un curso de esa naturaleza en la Facultad de Ciencias. Tuve grupos muy interesados en esto. De hecho, de ahí empezaron algunos de los alumnos que luego pude ayudar a que acabaran de doctorarse. Y estaba convencido que lo que no podía hacer era formar yo doctores basados en mi conocimiento en una cosa tan amplia como la ecología. Que necesitábamos tener un grupo de gentes con diferentes enfoques animales, terrestres, marinos, de todo tipo para poder formar realmente gentes en ecología. Y eso fue lo que hice. Trabajaron conmigo en una cosa muy afortunada que empezó a tener la UNAM, que fueron las estaciones de campo, que usted las tenía en su lista. Sí. Tocamos en otra ocasión. Y que fueron laboratorios fenomenales, porque uno tenía ahí un lugar protegido hasta donde era humanamente posible. Me refiero a los tuxtlas, que fue muy complicado de mantener, en donde se podía ir repetidamente para poder hacer investigación, tener donde pernoctar, estar ahí varios días con digamos, en un lugar propio, seguro. Y esto para mí, tanto Chamela en el Pacífico como los Tuxtlas, fue donde primero empecé, pero luego también Chamela, llevé a cabo los proyectos de investigación donde se formaron estos alumnos en hacer investigación y después los mandé o los ayudé a irse, aquellos que querían, desde luego, a hacer doctorados en varias universidades, en los mejores sitios posibles, para que luego regresaran al instituto. Ya para ese tiempo, en el periodo del primer director, después de Agustín Ayala, llegó a su término, no reeligieron a Carlos Márquez,
yo me embrollé sin querer en el proceso de la sucesión de esto y acabé nombrado, es una historia que hay que contar de otra manera, acabé nombrado director del Instituto de Biología. De biología. Y eso me dio la oportunidad de luchar y lograr tener plazas y becas para la gente que primero se iba a estudiar y plazas a su regreso para que pudieran entrar, a lo mejor algunos de técnico porque no había más, pero Claro. había una plaza para el investigador, para subir los investigadores. Esto fue muy afortunado, yo creo que yo he tenido mucha suerte en este sentido, que me permitió realmente hacer un proceso de, primero formación conmigo, después de definir qué área les gustaba, buscar el mejor lugar, arreglar para que se fueran allá, tener la beca para que se fueran y luego tener la plaza para recogerlos. Esto es un ciclo que no es sencillo de lograr. Sí, no, claro. Yo creo que ahora todavía quizá más difícil, no lo sé. Pero sí. fue lo que me permitió empezar a formar un grupo que se pudo salir del Instituto de Biología como centro de ecología, porque ya teníamos, digamos, la masa crítica de investigadores. Ese grupo ha sido quizá el centro de investigación que más rápidamente se ha convertido en instituto por la productividad y por los alumnos que teníamos. En esas alturas se echó a andar el primer posgrado en ecología en México, que es el que está ahora funcionando. Vigente, ¿verdad? En el Instituto de Ecología. Y eso fue una maravilla porque ayudó a promover más y más y más nuevos investigadores, nueva gente de esos niveles. Claro. Y esto a su vez ellos se fueron a otros lugares y ha ayudado a una expansión, le voy a llamar, de gentes capacitados en estas áreas de primer nivel realmente, que que tengan una injerencia, un trabajo, una inmersión en planes de conservación, de restauración, de manejo sustentable, etcétera, en muchos campos en México. Claro. Esto fue un periodo muy afortunado. No puedo más que reconocer una gran suerte en haber tenido las condiciones para esto. Alguien dice que no es suerte, es reconocer cuando se pueden hacer las cosas y hacerlas. Yo creo que sí. Pero también yo creo que hay una parte de suerte importante ahí. Y bueno, ya después vinieron otras cosas después Vino por aquí esto, unos años después, sí. ni más ni menos que la rectoría. Yo le quería, rápidamente quería pasar este tema muy, muy rápido. Quería preguntarle quién es Josefa Lucán. ¿Cómo consiguió ese nombre? Ya ve. Bueno, eso pasó cuando el doctor Carpizo anunció que él no deseaba reelegirse, cosa que Exacto. nos sorprendió a muchos, porque pues había echado a andar un congreso universitario y entonces él anunció que varios de sus colaboradores, entre los cuales estaba yo como coordinador de ciencias, eran las personas que había que pensar como posibles candidatos, además de unos cuantos más. Y pues dieron nombres, ¿no? Miguel José Yacamar, José Narro, y Josefa Lucán. Yo creo que el teléfono por el que estaban hablando no era muy bueno. Y la persona que tomó los datos, en vez de entender José Sarucán, entendió Josefa Lucán. Y es como un poco de broma, digo, es la primera vez que no nada más me cambian de nombre, me cambian de sexo. Sí, eso es una cosa chistosa, cómica que ocurrió en ese tiempo. Sí. Curiosamente, usted narra en el libro de Desde el Sexto Piso que prácticamente ninguno de las posiciones que ocupó, salvo el segundo periodo de la rectoría, fue buscado. Fue buscado, ¿verdad? Así es. El segundo periodo, desde luego, lo busqué porque
había muchas cosas que quería yo darle, no término, esas cosas nunca se acaban. Claro. Digo, una universidad no se acaba nunca, es permanente trabajo, permanente cambio, Evolución, ¿verdad? permanente innovación en una institución como esa. Sí, lo del Instituto de Biología vino de rebote porque nosotros sabíamos, porque una de las formas en que ocurrían las nominaciones es que si había un conflicto en la dependencia A entre dos grupos, salía un candidato de un grupo, un candidato del otro y alguien que era neutral, digamos. Y siempre al neutral lo nombraban para que fuera el director del lugar. Y yo dije, pucha, no, tenemos que evitar que eso ocurra. Y yo sugerí la participación de un botánico muy bueno que trabajaba en helechos, pero que se fue, hubo una emigración de investigadores de muchos campos a la UAM, Ok. ¿no? La UAM Sí, Iztapalapa, sí, sí. Xochimilco, etcétera, Azcapotzalco, que fueron a equipar de maestros estos, y esta persona se, se fue allá. Y yo dije, bueno, ¿por qué no lo invitamos? Él estuvo en el Instituto de Biología, conoce perfectamente el instituto, está en botánica, no ha estado inmiscuido en esta tráfaga que hemos tenido básicamente entre el departamento de botánica, o la mayor parte del departamento de botánica, y el departamento de zoología, que obviamente apoyaba a Carlos Márquez, y había el departamento de bioquímica, que de donde salió uno de los candidatos, que fue después, antes de que, es decir, al nombramiento previo de Carlos Márquez. Y en esa circunstancia ellos ya habían salido del instituto para formar el Centro de Fisiología Celular. Y o sea, todo ese grupo que hacía lo que yo llamo biología reductiva, no holística, Ok. ya no estaban ahí. Y entonces yo dije, vamos a invitar a Ramón Riva, que era el botánico, que está en la UAM, que ha estado lejos y que es una persona que es neutra en el asunto, para que participe. Y se había nombrado una persona del departamento de zoología y otra persona más también de zoología. Y yo no quise participar, yo dije, yo estoy todavía metido en esto, de formar gente. Claro. Alguien dijo, no, hay que mandarle al coordinador más nombres, porque si son nada más 3, a lo mejor para que el rector tenga más nombres posibles para hacer una terna, y de esa terna elegir, no, mete tu nombre, ya sabemos que no va a ser, pero mete tu nombre. Bueno, yo dije, sale, órale, vamos para asegurar esto. Y bueno, salió que desafortunadamente yo fui a convencer a Ramón Riva, que era un muy buen amigo, de que le entrara. Él, con cierta reticencia, al primero dijo, bueno, órale, le entro. Y después sale con que él no sale y yo salgo en la terna. Sí, sí, sí. Tuvo que hablar con él, ¿verdad? No, fui a hablar con él, fui a decir, oye, Ramón, pasó esto, perdón, esto no era mi propósito. Y bueno, espero que me creyó, yo creo que sí. Y bueno, de la terna, pues el rector me eligió a mí como nuevo director de biología, y de repente me encontré en esas. Y hay una anécdota que yo creo que ya no hay tiempo para eso, pero lo podemos contar quizá en otro Sí. momento. Yo le quería preguntar ya por último, ¿cuál considera que fue su principal logro como rector? Yo tengo aquí 3 que, uno, la academización de la universidad, 2, las bibliotecas y computación, y 3, la difusión cultural. ¿Por ahí sería? Yo creo que sí, pero hay otro importante, y es que esos son ciertos y sí fueron algunos
muy laboriosos. La creación de Universum fue un Ah, trabajo claro. que en el primer periodo, Sí. que apenas se estaba acabando el último día de mi primer periodo, Periodo. y de hecho la toma de posesión o el anuncio de esto fue en una plataforma que había recién pintada. Todos nos quedamos pegosteados para pues anunciar que yo estaría en la siguiente, bueno, sería el rector que continuaba. Eso yo creo que fue muy importante porque es un museo que ha atraído muchísimos jóvenes, chicas y chicos, Sí, claro. ahí manejado, hecho primero por investigadores y profesores de la UNAM, totalmente, no el edificio, usamos el edificio que tenía CONACYT, que se le había construido, que lo abandonaron, se fueron cuando estaba Fausto Alzati como director del CONACYT, y yo dije, listo, maestro, ya no resolvieron el problema del edificio porque era un montón de dinero que no teníamos fácilmente. Claro. Y se adecuó perfectamente, y lo usamos y con un espacio, porque eran espacios muy grandes, sin columnas, sin paredes de carga ni nada, y esto nos permitió hacer salas muy adecuadas para el asunto. Así que ese es uno, pero hay uno que yo creo que fue muy importante y fue el hecho de que a mí me importaba mucho el estado personal de los académicos, profesores, investigadores de la UNAM. Hice enormes esfuerzos para lograr aumentos salariales con la SEP y cada vez me decían, sí, tiene razón, ustedes tienen muchas cosas que hacen bien, pero si les damos a ustedes un aumento de X, se va a multiplicar por no sé cuánto para todo el sistema universitario. Y decía yo, ¿por qué tienen que hacerlo para todo el sistema universitario? ¿No? Si están de acuerdo con que nosotros tenemos razón, vean si los otros las tienen y háganlo. Si no, Claro. pues déjenos a nosotros. No hubo forma hasta que finalmente conseguimos unos recursos para esto, conseguimos el seguro de salud, seguro de gastos mayores de salud, que no era un ingreso directo al cheque, pero que salvó a muchos de gastos ruinosos por enfermedad de alguien en la familia, ¿no? Sí, Yo claro. creo que eso fue una cosa que fue muy importante y pienso que finalmente lo que sí conseguimos que fue recursos de aumento salarial y de las primas de desempeño del programa PRIDE, que también era un sobreaumento, algo parecido a lo del Sistema Nacional de Investigadores. Yo creo que esos fueron alicientes muy importantes, que yo espero, porque creo que fue el caso, hicieron que la gente se sintiera reconocida. Claro. Después, desde luego no fue a todos parejo, fue con unas ciertas normas de logros y de producción y de todo esto que se hizo. Yo creo que eso fue muy importante. No, eso no se ve en edificios, no se ve Claro. en obras de ese tipo, pero si alguien como yo que hizo investigación todo el tiempo antes de llegar a ese sitio, a la rectoría, sé que eso es un aliciente muy importante para los académicos Sí, claro. que viven de tiempo completo en la institución, ¿no? Claro. Doctor, pues muchas gracias por este espacio que ya le robamos tiempo y está usted ahí en ese evento. Yo nada más quería felicitarlo por su gran trayectoria, por Gracias, qué como amable. investigación con este premio, el premio Tyler, que es importantísimo Pues para el sí, medio ambiente. es el reconocimiento más grande en asuntos ambientales, ¿sí? Ni más ni menos. ¿Qué pensaba cuando lo recibió? Que
nunca pensé en que lo iba a recibir. Yo veía colegas muy queridos que habían tenido el premio y decía, chin, quien fuera como ellos. Y bueno, y lo tuve. Mire, pues muchas felicidades por su trayectoria, muchas gracias por este Gracias, al espacio. contrario, Omar, Nos gracias por... escribieron muchas personas, pero ya no da tiempo. Vamos a seguir todo lo que usted hace. Ya no hablamos de Conavio, pero bueno, ese legado importantísimo. Se le agradece. Y bueno, todo lo que usted traiga a la mesa, sobre todo en temas de biodiversidad, con lo que empezamos, que es importantísimo Me dará para un todos. gran gusto porque la sociedad mexicana tiene que entender una serie de asuntos acerca de la necesidad imperiosa de conservar nuestros recursos naturales, tanto los silvestres, los bosques, las manglares, las selvas, etcétera, como los recursos naturales modificados por nosotros, por la humanidad, que son las plantas cultivadas. Todas las plantas y los organismos cultivados y los organismos domesticados vienen de especies silvestres. No existían antes de la presencia de los humanos en esto, Fíjese. o de la presencia ya avanzada, obviamente, de Ujú. la capacidad de los humanos. Pero vienen de esas especies silvestres. Y Conavio tiene identificadas la mayor parte de todos los parientes silvestres de todas las plantas cultivadas de México en todo el país. Y cada una de esas está adaptada a diferentes condiciones de suelo, de ambiente, de clima, de todo. Entonces, si queremos tener genes que sirvan para modificar las plantas cultivadas a ciertos cambios, ahí tenemos el banco genético más grande, nuestro natural, en nuestro territorio. Totalmente. Pues nuevamente muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Estaremos siguiendo todo lo que haga y bueno, gracias a todos los que nos vieron o escucharon, ya sea en vivo o en las retransmisiones. Gracias a los que nos escribieron, por aquí lo estaremos leyendo. Cuídese mucho, doctor. Que esté Gracias, muy Omar. bien. Mil gracias por el tiempo y por su conducción tan sensata Ah, del tema. Muy amable. muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, cuídese mucho, que tenga buena noche. Gracias a Gracias. todos, hasta luego. Bye bye.